Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar lo que es el estudio de la carta a los Hebreos. Y hoy nos toca el capítulo 13 y ya vamos llegando al final. Recordemos que en el capítulo anterior, ¿verdad? Escuchábamos de escuchar la voz celestial. Oíamos, estudiamos eso, escuchar la voz celestial. Y hoy vamos a hablar de lo que es la conclusión de las instrucciones morales, los deberes cristianos. Y el escritor aquí en el capítulo 13, vamos a leerlo del 1 al 6, que dice el capítulo 13 a los hebreos: permanezca en el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordado de los presos, como si estuviera preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando vemos aquí el capítulo 13, nos habla de conclusión de las instrucciones morales, cómo debemos, ¿verdad? Nosotros, eh, vamos a decir como cristianos, manejarnos, permanecer en el cristianismo. Y él comienza, el escritor comienza diciendo: permanecer en el amor fraternal. La importancia de permanecer en el amor fraternal. O sea, debemos de amarnos unos a los otros como hermanos en Cristo. Y lamentablemente, y esta palabra tengo que decirla, muchas veces, no sé si debemos de mantenernos amándonos siempre los unos a los otros, pero muchas veces se queda en la palabra y no en los hechos en cada uno de nosotros los cristianos. Si usted no es una de esas personas, qué bueno, pero hay mucho fingimiento. Usted diría: Carlos, quizá en tu caso, perfecto, vamos a dejarlo ahí. Por eso digo que ojalá no esté pasando eso. Ay, hermanito, ay, cuánto lo quiero. Ay, yo sí ay, deme un abrazo. Ay, yo lo abrazo, esperando el domingo para verlo. Pero hay más días y yo no lo llamo. Yo no sé de usted. Si usted tiene un problema, yo no soy capaz de meterme la mano en los bolsillos para ayudarlo. ¿Mm? Y aquí dice que ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. Y usted diría: pero es que no amemos, no es que, sí, pero el amor me lleva a accionar, ¿verdad? A hacer obra por el hermano, a ayudar al hermano. Hay veces que usted tiene algo en la casa que hacer y tiene que pagar una suma de dinero X porque no tiene quien lo ayude. Y sin embargo, habemos dos, tres hermanos que tenemos tiempo para ayudarlo y no vamos a ayudarlo para ahorrarle ese dinero a usted. Y tiene ese hermano que buscar otra persona que no son cristianos para que le ayuden. Y muchas veces esas personas que no son cristianos hasta lo ayudan gratis. ¿Eh? Y sin embargo, uno como cristiano no le da la mano al otro. Yo repito, quizá no es el caso suyo, es bueno, pero muchos de nosotros, ¿verdad? En vez de ayudar, a veces lo que hacemos es que criticamos. Entonces él dice que permanezcamos en el amor fraternal. Podemos ver a Romanos 12:10, Primera de Tesalonicenses 4:9, Primera de Pedro 1:22. Como vemos, el autor aquí del libro del Hebreo comienza sus exhortaciones finales donde dice que el amor es una manifestación
del crecimiento en el Señor. Juan 13, 34, 35. Y yo repito que el amor es una manifestación del crecimiento en el Señor. Un hermano está en necesidad y si yo tengo amor por él, pues se manifiesta en yo ayudar, se manifiesta en yo apoyarlo, ¿verdad? Y ese amor es una manifestación del crecimiento que yo tengo como hermano ayudándolo a usted en el Señor. Juan 13, 34, 35. Dice el verso 2, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Realmente, no nos olvide de recibir bien a la gente que llegue a nuestra casa, pues de ese modo mucha gente sin darse cuenta han recibido ángeles. Somos cristianos, pero yo no meto a nadie a mi casa. Somos cristianos, pero no importa quién llegue, pero aquí no puede quedarse, yo no puedo hospedarlo, yo no puedo darle los primeros auxilios. Es verdad que estamos viviendo en un tiempo peligroso, estamos viviendo en unos tiempos peligrosos, pero tenemos, ¿verdad?, que ser humanos y con sabiduría ayudar a los demás. Yo vivo hablando que quiero al hermano, que yo ahí por teléfono, yo lo adoro, hermano, en el amor de Dios, yo esto. Que aparece un día el hermano de un sitio lejano, a donde usted, de una provincia, a su casa, que necesita ir al médico y tuvo que venir para ir al médico al otro día, y usted no lo hospeda en su casa, teniendo cómo hospedarlo, teniendo la forma. No. Porque estamos en tiempos peligrosos y todo eso. Entonces, ¿qué tipo de hermanos venimos siendo? Y yo repito que yo sé que los tiempos son peligrosos. Eso lo sabemos. Eso no se puede negar. Pero debemos de realmente de tratar de buscar la forma de ser hospedador. Y muchas veces, siendo hospedadores, a veces no tenemos sitio en nuestra casa, es verdad, en nuestro hogar. Pero ¿qué pasa? No tenemos sitio en nuestro hogar, pero podemos hacer la diligencia para que ese hermano, otra persona, pues ayudarlo, a que otra persona entonces lo puedan socorrer, hacer la diligencia, es lo que quiero dejar dicho. Pero no sucede así, porque en ningún caso movemos nada para poder ayudar a ese hermano. Es un tema un poco complejo, pero es bueno pensar en él. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cuando pensamos, cuando lo analizamos, si realmente estamos siendo hospedadores. Y hay muchas formas de hospedar. A veces no podemos hacerlo en nuestra casa porque no tenemos dónde entrar a esa persona, pero quizás tenemos la facilidad de tener el dinero para ayudar a esa persona a que pueda pagar por lo menos un hotel, vamos a decir, por esa noche. La idea central aquí es de que seamos hospedadores, de que podamos ayudar a los demás, porque es muy fácil, como decimos, es muy fácil o muy bueno cuando alguien nos ayuda a nosotros. El problema está cuando nos toca a nosotros ser hospedador de otra persona. Y siguiendo aquí con lo que es, ¿verdad? El verso donde estamos, usted puede ver a Primera de Pedro 4:9, a Génesis 18:3, que dice, este verso 2, dice, porque algunos de ellos sin saberlo hospedaron ángeles. Si usted ve a Génesis 18:3, vieron cómo Lot y su familia, pues lo que pasó, lo hicieron Abraham y Lot, de hospedar los ángeles. Génesis 18, 1 al 8, Génesis 19, 1 y 2, así como también Gedeón, jueces, y también Manoa, padre de Sansón, jueces 13. Mi querido, mi querida, la hospitalidad, que literalmente significa abrir la puerta de nuestras casas a los viajeros que tienen nuestra misma fe, pueden traernos bendiciones inesperadas. Nunca estemos con la puerta cerrada para algún hermano que viene de lejos, que por nosotros podamos ayudarlo, siempre teniendo la precaución
porque conocemos los tiempos. Dice el verso 3, y aquí quiero explicarlo: acordado de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, él le está diciendo en el verso 3 del 13 de Hebreo: preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Podemos ver a Mateo 25:36, Colosenses 4:18. Mire, muchas veces en este versículo, que acordado de los presos, muchos cristianos, vamos a decirlo así, piensan que cuando habla de los presos, está hablando de todos los presos, vamos a decir, del mundo entero, los presos normales. Y es verdad que tenemos que ayudar a todo el mundo, que cuidar a todo el mundo, pero cuando el escritor habla de los presos, se está hablando de presos cristianos, de aquellos presos cristianos que están en la cárcel. Como son hermanos, hay que visitarlos. Quiero decir, eso no deja dicho de que no podamos visitar a un preso, ir a la cárcel y predicarle, perfecto, pero el contexto es de visitar a los presos, los hermanos presos, los hermanos presos. Usted no se ha fijado que en la cárcel muchas personas que no son cristianos a veces buscan de Dios. Quizás no quiero juzgar, lo que quiero es decir la cosa como la siento. Muchas personas que están en la cárcel, usted ve que, ay, fulano ahora recibió al Señor en la cárcel, a veces de corazón, pero hay otras veces que es por los beneficios que tienen algunos presos dentro de la cárcel siendo cristianos. Entonces, vienen a Cristo no porque quieren buscar de Dios, vienen por los beneficios que reciben en la cárcel. Algunos siguen siendo cristianos, pero otros, después que lo sueltan, salen, que les bajan la pena, salen. No quiero que se escuche como que estoy juzgando, estoy hablando de la realidad, que usted se ponga a pensar antes de decir cualquier cosa. Pensemos, ¿por qué hablamos que se habla aquí de los presos cristianos? Sabemos de las persecuciones que habían en aquel tiempo, ¿verdad? Y aquí probablemente se refería a cristianos que sufrían por su fe. Podemos ver a Hebreos 11:36 y a los héroes del Antiguo Testamento que sufrieron de igual manera. Vamos a Hebreos 11:36. Mire, dice, mire, 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptados el rescate a fin de tener mejor resurrección. Otros experimentaron, hablando de los cristianos, vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Entonces se entiende, aquí se sobreentiende, de que probablemente se refiere a cristianos que sufrían por su fe, eran perseguidos. Por eso le decía, Hebreos 11:36, y a los héroes del Antiguo Testamento que sufrieron de igual manera. Hebreos 10:32 al 34, Primera de Corintios 12:26. Realmente deben de ministrar a aquellos que sufren por su fe, recordando que corren el peligro de padecer lo mismo. Como le decía, por eso le dije que quería explicar el 12, no es que nosotros no, en un momento dado vamos a la cárcel y predicamos a los que no son cristianos, perfecto. Pero esto se refiere a cristianos que estaban presos por lo que antes hemos dicho. Por eso dice, acordado de los presos como si estuviera presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Analice bien este punto, porque esto estamos leyendo solamente la palabra. Dice el 4, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Perdón, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí también quiero explicar otra cosa. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Todos lo debemos de considerar así, como tal. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas
y sean infieles en el matrimonio. Eso lo dice la palabra y podemos ver a 1 Corintios 6:9, Apocalipsis 22:15. Mi querido, dice aquí, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. No debe ser adulterado. Un matrimonio, una pareja, no puede buscar otra persona por otro lado y tener relaciones, porque es honroso el matrimonio en todo y el lecho sin mancilla. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Y por qué lo juzgará Dios a los adúlteros y a los fornicarios? Y yo tengo esta tesis, vamos a llamarla así. Mire, si usted roba, alguien se da cuenta que usted roba. Para poder acusarlo, para poder llevarlo al tribunal, hay que llevar a alguien que diga, sí, él se robó esto, me robó esto. Y muchas veces, ¿verdad? Está la prueba. Yo le digo a usted, por eso digo, es una tesis que yo tengo, porque dice, a los fornicarios, mire cómo a esto lo jugará Dios, el Dios mismo lo jugará. Hay quienes lo vemos saliendo de un hotel. 2 personas saliendo de un hotel. Y decimos, ay, míralo ahí como están cometiendo adulterio cada uno de ellos, o están haciendo cosas malas, vamos a decir. Yo pregunto, ¿usted vio que estaban haciendo eso? Yo vi que estaban realmente haciendo eso. Entonces, yo lo estoy juzgando, señalando, sin ver visto lo que ustedes hicieron. Ahora Dios lo ve todo. A los fornicarios adultos los jugará Dios. ¿Por qué yo no puedo jugar algo que yo no he visto? ¿Por qué? Porque esa persona pudiera estar saliendo de ese hotel. Y si trabajan ahí y es el horario de salida, un ejemplo. Pero vámonos, entonces, vamos a explicar algo en este caso. Es un cuento, pero que se puede entender. Una vez había un señor, él era cristiano y tenía una hija, pero la hija no era cristiana. No era cristiana la hija. La iglesia, la congregación donde él estaba, no sabían lo que ella trabajaba. Ella trabajaba en un prostíbulo. Y en ese prostíbulo, pues las mujeres bailaban sin ropa. ¿Qué pasa? El único día que tenía ella libre desde trabajo eran los jueves. Este hombre que es cristiano, que está en la iglesia, está predicando, muy buen predicador, ese jueves va a donde ella trabaja, porque ella sale los jueves y va a buscarla para predicarle. El hombre va, es su hija, entra al hotel, al sitio donde van más personas a buscar mujeres. Usted sabe para dónde yo voy ya. Y cuando él sale, alguien de la iglesia lo ve, que él va entrando y espera que él salga. Y cuando él sale, le tira foto. Cuando le tira foto, la lleva a la iglesia. Ya usted sabe, este hombre que le han tirado foto entrando a ese hotel, entrando a eso. Y en la iglesia han dicho que este hombre lo que está es haciendo las cosas malas. Pues el hombre le llaman la atención y tiene problemas el hombre en la iglesia. Pero el hombre comienza a explicar, mire, yo esto y aquello, y yo voy a ese sitio porque yo voy a predicarle a mi hija que trabaja ahí. Usted ve cómo quien cree que él está haciendo algo de fornicación, de adulterio, él lo que estaba era tratando de sacar a su hija de ahí. Por eso a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Porque no es fácil nosotros vemos que salen de ahí, nosotros vemos que entran ahí, pero nadie sabe
O sea, sabemos que ese es un sitio que no deben de estar. Cójame la idea, pero uno no sabe y puede pasar esto que pasó. Entonces, a los fornicarios y a los adultos jugar a Dios. Usted puede pensar de esta manera. Yo lo que estoy haciendo es tratando de evitar que usted juzgue, que yo juzgar, porque esto lo he aprendido. Entonces, realmente, como repito, primero podemos ver a 1 Corintios 6:9, Apocalipsis 22:15. La fornicación, mi querido, la inmoralidad, lo porno, es un término amplio que se refiere a relaciones sexuales prematrimonial y a la homosexualidad. El adulterio se refiere a la infidelidad en el matrimonio. En orden de alerta contra la inmoralidad sexual, Dios ha creado el sagrado vínculo matrimonial. Para que no haya adulterio, para que no haya, vamos a decir, adulterio ni fornicación. Entonces Dios creó lo que es, ¿verdad?, el sagrado vínculo matrimonial. Sin mancilla, supone algo más que una sanción de la relación conyugal. Abarca la responsabilidad de la pareja de perseverar en su intimidad, de la práctica, de perseverar en su intimidad, de la práctica perversa y embellecedora de una sociedad lasciva. O sea, lasciva, lo que quiere decir es deseo injurioso, comportamiento desmedido. Las parejas, mi querido, mi querida, tienen la obligación de proteger su privacidad y su vida íntima de comportamientos e influencias que puedan ser moralmente negativas o degradantes, promovidos por una sociedad que es sexualmente permisiva o inmoral. Dice el verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, el cristiano no debe vivir preocupado por tener más dinero de lo que tiene. Debe estar contento con lo que tienen, porque Dios le ha dicho en la Biblia, nunca lo dejaré ni lo desampararé. Filipenses 4:11, Deuteronomio 31:6-8, Josué 1:5. Y dice el verso 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, estando contento con lo que tenemos, Dios nos dice que no nos desamparará. Entonces, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Quién debe ser nuestro ayudador? El Señor. Lo que pasa es que nos desesperamos como cristianos, pero realmente usted no tenía ayer para hacer algo y hoy se da cuenta que lo resolvió. ¿Y cómo pasó? Usted cuenta con Dios. Ahora que tuvo que trabajar, que tuvo que ganarse ese dinero, sí, pero apareció, otros no han podido hacerlo y usted y yo pudimos hacerlo. El Señor es nuestro ayudador. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia. No tengo miedo a nadie, nadie puede hacerme daño, porque Dios me ayuda. Mi querido, mi querida, ya terminando, la avaricia y los temores financieros son superados por la seguridad fundada en la constante presencia de Dios y en las promesas que el Señor nos ha hecho sobre la satisfacción de nuestras necesidades diarias. Debido a que la palabra de consuelo que Dios ha pronunciado, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y a nada le temeré, no temeré. ¿Quién es su ayudador el día de hoy? ¿Quién es mi ayudador? Debe de ser Dios. A medida que nosotros aprendemos cada día más de esta palabra, vamos a tener más confianza en Dios. Dios nos ayuda, pero muchas veces nuestra avaricia está por encima de la obediencia. Obedezcamos a Dios, vamos a creerles a Dios y vamos a ser mejores cristianos, permaneciendo en el amor fraternal, no olvidando lo que es la hospitalidad con los demás. Porque así como en un momento dado a usted lo han albergado en un hogar, así hay hermanos que también quieren que usted también en un momento dado lo ayude. Esto no es individual en el sentido de que tenemos que amarnos. Y si dice amar al prójimo como a ti mismo,
es ayudándolo en lo más que usted pueda. Claro, teniendo en mente los tiempos, pero teniendo en mente a Cristo, que nos manda a que seamos hospitalarios, a que tengamos amor fraternal por todo, y sobre todo sabiendo que el Señor es nuestro ayudador y que no le temeremos a nada. Gracias por su sintonía. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Entonces vamos a venir con el verso 7. Vamos a hablar de lo que es la conclusión de las instrucciones religiosas, porque hablamos de ¿verdad? Lo que es las conclusiones de las instrucciones morales. Pero, como decía, los deberes cristianos. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye. Sigamos con Jesús.